te levantas cansado, no de dormir poco, no de trabajar demasiado, te levantas cansado de algo que no puedes nombrar, como si cargaras un peso que no ves, que no tocas, pero que está ahí, siempre ahí, oprimiendo tu pecho desde que abres los ojos. Y lo peor no es el cansancio, lo peor es que ya ni siquiera recuerdas cómo se siente no estar cansado. Lo peor es que has normalizado este agotamiento hasta el punto de que te parece natural despertar exhausto, ir a dormir exhausto, vivir exhausto, como si la vida fuera sinónimo de cansancio, como si no hubiera otra forma de existir, como si todos estuviéramos condenados a arrastrar este peso invisible hasta que un día simplemente colapsemos, como si esto fuera lo normal, lo esperado, lo inevitable, como si la única pregunta válida no fuera ¿por qué estoy tan cansado?, sino ¿cómo puedo funcionar mejor a pesar del cansancio? Como si el cansancio fuera el paisaje de fondo permanente sobre el cual se desarrolla toda tu vida, como si hubieras olvidado que alguna vez existió otra manera de despertar. Vivimos en una época extraña, una época en la que estar agotado se convirtió en una credencial, en la que decir «estoy cansado» es casi una forma de demostrar que estás vivo, que importas, que produces, porque si no estás cansado, entonces no estás haciendo lo suficiente. Y si no haces lo suficiente, ¿quién eres? ¿Qué valor tienes? ¿Qué derecho tienes a ocupar espacio en el mundo? Hemos construido una civilización donde el agotamiento es una medalla de honor, donde la extenuación es prueba de compromiso, donde el colapso es señal de que realmente lo intentaste. Y esto no es accidental, esto no es mala suerte, esto no es simplemente que vivimos tiempos difíciles, esto es el resultado de algo más profundo, de una transformación fundamental en cómo entendemos la vida misma, el trabajo, el valor humano, nuestra propia existencia. Hemos pasado de ser seres humanos a ser recursos humanos, de tener una vida a gestionar una carrera, de existir a rendir, de vivir a producir, de ser a hacer constantemente, de habitar el mundo a optimizarlo, y en ese proceso perdimos algo, algo esencial, algo que tal vez no podamos recuperar fácilmente, pero que necesitamos recordar que existió, algo que nuestros abuelos conocían y que nosotros hemos olvidado completamente, algo que se perdió en la transición hacia esta nueva forma de vivir, que nos prometieron que sería mejor, más libre, más realizada, pero este cansancio no es como el de antes, no es el cansancio del cuerpo que trabajó la tierra bajo el sol implacable o levantó ladrillos hasta que las manos sangraban. No es el cansancio del obrero que vuelve a casa con las manos sucias y los músculos adoloridos después de 8 horas en la fábrica. Ese cansancio tenía una causa visible, tenía un culpable identificable, tenía un límite físico y temporal. Cuando terminabas de trabajar, terminabas de trabajar. Podías quitarte el uniforme, podías cerrar la puerta de la fábrica detrás de ti, podías lavarte las manos, podías descansar, podías recuperarte, podías volver a ser tú mismo, la persona que existía más allá del trabajo. Podías tener una vida separada, un yo separado. Había una frontera entre el trabajo y la vida, entre el tiempo que vendías y el tiempo que te pertenecía, entre quien eras en el trabajo y quien eras fuera de él. Este cansancio es otro, es invisible, es interno, es infinito. Es el cansancio del alma que corre sin moverse, que trabaja sin parar, que grita en silencio pidiendo que alguien
alguien, por favor, note que te estás rompiendo. Es el cansancio de existir en la era del rendimiento. Es el cansancio de tener que ser tu propio proyecto, tu propio jefe, tu propio esclavo, tu propio evaluador constante. Es el cansancio de no poder parar nunca, porque la exigencia viene de dentro, no de fuera. Y contra eso no puedes rebelarte, porque ¿cómo te rebelas contra ti mismo? ¿Cómo haces huelga contra tu propia mente? ¿Cómo te organizas con otros cuando cada uno está encerrado en su propia prisión de autoexigencia? ¿Cómo luchas contra un enemigo que no puedes ver porque vive dentro de ti? ¿Cómo nombras una opresión que se disfraza de libertad? ¿Cómo resistes algo que crees que elegiste? ¿Cómo escapas de una prisión cuyas paredes construiste tú mismo? Y quiero hablarte de eso hoy, porque creo que llevamos tanto tiempo corriendo que olvidamos por qué empezamos a correr. Porque creo que hemos olvidado que alguna vez había otra forma de vivir. Porque creo que hemos normalizado algo que nunca debió ser normal. Y creo que es hora de detenernos, aunque sea por un momento, para entender qué nos está pasando, para entender por qué estamos tan cansados, para entender qué precio estamos pagando por existir en esta época, para entender si realmente queremos seguir viviendo así o si hay otra forma, otra manera de estar en el mundo que no nos deje tan rotos, tan vacíos, tan agotados, tan desconectados de nosotros mismos, porque esto no puede ser todo. Esto no puede ser lo único que hay. Esto no puede ser lo que significa estar vivo en el siglo XXI. Tiene que haber algo más, algo que hemos perdido mientras corríamos, algo que dejamos atrás sin darnos cuenta, algo que necesitamos recuperar antes de que sea demasiado tarde, antes de que olvidemos completamente cómo era vivir de otra manera, antes de que esta forma de existir sea la única que conozcamos, la única que podamos imaginar, antes de que perdamos para siempre la memoria de que hubo un tiempo en que vivir no significaba rendir constantemente. Piensa en tu día, desde que te despiertas hasta que cierras los ojos. ¿Cuántas veces te exiges algo? ¿Cuántas veces te mides? ¿Cuántas veces te juzgas? ¿Cuántas veces sientes que no estás siendo suficiente? ¿Cuántas veces te comparas con otros? ¿Cuántas veces sientes que vas atrasado? Revisas tu teléfono antes incluso de levantarte de la cama, antes de que tus ojos se acostumbren a la luz, antes de que tu cuerpo se despierte completamente, antes de recordar quién eres, antes de tener un solo pensamiento que sea verdaderamente tuyo. Ves mensajes, correos, notificaciones, y ya empieza esa sensación de estar atrasado, de tener cosas pendientes, de no estar haciendo lo suficiente. Ya empieza el día y tú ya estás perdiendo, ya estás en deuda, ya estás atrasado. Ya hay cosas que deberías haber hecho ayer. Ya hay personas esperando respuestas. Ya hay tareas que no completaste. Ya hay metas que no alcanzaste. Contestas mensajes mientras te lavas los dientes. Planeas tu día mientras te duchas. Revisas noticias mientras desayunas. Escuchas podcasts mientras te vistes. No hay un solo momento que sea solo un momento. Todo se superpone, todo se acumula, todo se optimiza. Cada segundo debe ser útil. Cada minuto debe servir para algo. No puedes simplemente ducharte. Tienes que ducharte mientras planeas el día. No puedes simplemente desayunar. Tienes que desayunar mientras te informas, mientras aprendes,
mientras produces. No puedes simplemente caminar. Tienes que caminar mientras escuchas algo educativo. No puedes simplemente estar. Tienes que estar haciendo, siempre haciendo, constantemente haciendo. Te duchas pensando en lo que tienes que hacer. Desayunas mientras lees correos o planeas proyectos o escuchas algo que te haga más productivo, más informado, más eficiente, más competitivo. Trabajas, produces, rindes y cuando terminas de trabajar, sigues trabajando, porque siempre hay algo más, siempre hay un correo sin responder, un proyecto sin terminar, una tarea pendiente que te persigue como una sombra, como un fantasma que nunca descansa, que nunca te deja en paz, que nunca dice, ya es suficiente. Y aunque no estés haciendo nada, aunque estés sentado en el sofá mirando al vacío, aunque estés intentando descansar, tu mente sigue moviéndose, planificando, evaluando, juzgándote, comparándote, midiéndote contra estándares imposibles que nunca alcanzas porque cada vez que te acercas se mueven un poco más lejos. Es como perseguir el horizonte. Puedes caminar toda tu vida y nunca llegar. Puedes correr más rápido y solo se aleja más. Puedes esforzarte hasta romperte y seguir sintiendo que no es suficiente. Y cada día que pasa, el horizonte parece estar más lejos. Las exigencias parecen ser más altas. El peso parece ser más pesado, porque en algún momento aprendiste que tu valor se mide en lo que haces, no en lo que eres. En algún momento, sin que te dieras cuenta, sin que nadie te lo dijera explícitamente, sin una conversación clara donde alguien te sentara y te dijera, esto es lo que vales, internalizaste la idea de que existir no es suficiente, que simplemente estar aquí, respirando, sintiendo, viviendo, experimentando, siendo humano, con toda tu complejidad y contradicción, no tiene valor por sí mismo, que necesitas justificar cada minuto de tu existencia con algo útil, algo productivo, algo que demuestre que mereces el espacio que ocupas en el mundo, el oxígeno que respiras, los recursos que consumes, el tiempo que existe. Y esa idea, esa creencia profunda que tal vez nunca cuestionaste porque la absorbiste tan temprano, que parece natural, que parece obvia, que parece la única forma posible de entender la vida, que parece tan verdadera, que ni siquiera la reconoces como una idea, sino como la realidad misma, te está matando lentamente, silenciosamente, sistemáticamente, pero te está matando. Te está robando la vida mientras crees que la estás viviendo intensamente. Te está robando la capacidad de estar presente mientras crees que estás siendo productivo. Te está robando a ti mismo mientras crees que te estás construyendo. Te está convirtiendo en alguien que no reconoces, alguien que tal vez nunca quisiste ser. Te está alejando cada día más de quien realmente eres, de quien podrías haber sido si no hubieras aprendido que tenías que demostrar tu valor constantemente. Vivimos en la sociedad del rendimiento, una sociedad que ya no necesita capataces ni vigilantes, una sociedad que descubrió algo mucho más eficiente que la explotación externa, la autoexplotación. El truco más brillante del sistema fue convencerte de que tú eres el sistema, fue borrarse a sí mismo, fue volverse invisible, fue hacer que la explotación parezca libertad, fue hacer que la opresión parezca elección, fue hacer que la prisión parezca oportunidad.
El sistema ya no tiene que obligarte a trabajar más. No necesita amenazarte, no necesita vigilarte, no necesita castigarte, no necesita controlar tu tiempo. Ahora eres tú quien se exige, eres tú quien se presiona, eres tú quien nunca está satisfecho con lo que logras. Eres tú quien se despierta a las 5 de la mañana porque leíste que eso es lo que hacen las personas exitosas. Eres tú quien trabaja los fines de semana porque sientes que si no lo haces te estás quedando atrás. Eres tú quien no puede dejar de pensar en el trabajo incluso cuando estás con tu familia, con tus amigos, en la ducha, en la cama, en todas partes, todo el tiempo. Eres tú quien ha convertido cada momento de tu vida en una oportunidad para optimizarte. Eres tú quien se siente culpable por descansar. Eres tú quien se juzga por no hacer suficiente. Eres tú quien nunca se permite estar satisfecho. Y lo más terrible de todo es que creemos que esto es libertad. Creemos que somos libres porque elegimos trabajar, porque elegimos hacer, porque elegimos rendir, porque nadie nos está obligando directamente, porque no hay un jefe con un látigo, porque no hay una fábrica con horarios fijos, porque podemos trabajar desde casa, desde un café, desde cualquier lugar del mundo. Pero, ¿realmente lo elegimos? ¿O simplemente nos dijeron que si no elegíamos esto, no valíamos nada? ¿O nos programaron tan sutilmente, tan profundamente, tan sistemáticamente desde la infancia, desde que éramos niños, y nos preguntaban qué queríamos ser cuando creciéramos, y ya nos estaban diciendo que teníamos que ser algo útil, algo productivo, que ni siquiera vemos las cadenas que llevamos puestas, o construimos la prisión con nuestras propias manos, piedra por piedra, día tras día, creyendo que estábamos construyendo nuestra libertad, o nos convencieron de que las cadenas eran alas, o aprendimos a amar nuestra propia esclavitud, o llegamos a un punto donde ya no podemos distinguir entre lo que queremos y lo que nos dijeron que deberíamos querer. Antes el sistema te decía, tienes que trabajar. Y podías rebelarte contra eso, podías odiar al jefe, podías luchar contra la explotación, podías identificar al enemigo. Había una frontera clara entre tú y el sistema que te oprimía. Había un afuera y un adentro. Había un ellos y un nosotros. Había alguien a quien culpar, alguien contra quien luchar, alguien a quien exigirle mejores condiciones. Podías organizarte con otros explotados, podías hacer huelga, podías resistir, podías decir no, podías señalar la injusticia, podías nombrar la opresión, podías luchar por mejores condiciones, podías tener solidaridad de clase, podías reconocer que el problema no eras tú, era el sistema. Había una posibilidad de resistencia colectiva, pero ahora el sistema te dice, puedes ser lo que quieras. Y suena hermoso, ¿verdad? Suena a libertad, suena a posibilidad, suena a emancipación, suena a que finalmente rompimos las cadenas y ahora somos libres de elegir nuestro destino. Suena a que el mundo está lleno de oportunidades y solo necesitas trabajar lo suficientemente duro para alcanzarlas. Suena a que si fracasas es solo porque no lo intentaste lo suficiente. Pero lo que realmente significa es, puedes ser lo que quieras, siempre y cuando rindas, siempre y cuando produzcas, siempre y cuando demuestres que mereces existir, siempre y cuando te conviertas en tu propio proyecto de optimización permanente,
siempre y cuando no dejes de mejorar, de crecer, de avanzar, de lograr, siempre y cuando nunca te detengas, siempre y cuando nunca estés satisfecho, siempre y cuando nunca digas que ya es suficiente, siempre y cuando aceptes que si fallas, si no logras, si no triunfas, es solo tu culpa, solo tu responsabilidad, solo tu fracaso personal. Y entonces te conviertes en tu propio carcelero, en tu propio juez, en tu propio verdugo. Construyes la prisión con tus propias manos y luego te encierras en ella, convencido de que estás siendo libre, de que estás eligiendo, de que esto es lo que quieres, de que esto es lo que significa vivir plenamente, de que esto es lo que significa no desperdiciar tu vida. Y la llave está en tu bolsillo, pero has olvidado que la tienes. Has olvidado que alguna vez hubo una puerta. Has olvidado que hay un afuera. Has olvidado que la prisión no es el mundo entero. Has olvidado que alguna vez supiste vivir de otra manera. No nos explota un jefe. Nos explotamos a nosotros mismos. Y lo hacemos con una sonrisa, convencidos de que esto es progreso, de que esto es éxito, de que esto es la vida que merecemos, de que esto es lo que significa estar vivo en el siglo XXI, de que esto es lo que significa ser ambicioso, de que esto es lo que significa tener metas, de que esto es lo que significa vivir con propósito, convencidos de que nuestra abuela, que trabajaba en una fábrica, tenía menos libertad que nosotros, cuando tal vez ella, al terminar su turno, podía realmente descansar, podía realmente desconectar, podía realmente ser ella misma, sin tener que optimizarse constantemente. Podía tener una vida que no fuera trabajo. Podía tener un domingo que fuera realmente domingo. Podía tener vacaciones que fueran realmente vacaciones. Podía tener un momento de quietud sin sentir que estaba fallando. Podía estar con su familia sin sentir que estaba desperdiciando tiempo. Podía mirar por la ventana sin sentir culpa. Podía simplemente ser sin tener que demostrar nada. Pero mírate, mírate de verdad, mírate sin los filtros, mírate sin las justificaciones, mírate sin las excusas, mírate sin la narrativa que te cuentas sobre por qué tienes que vivir así. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste algo sin pensar en su utilidad? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste a no hacer nada sin sentir culpa? ¿Cuándo fue la última vez que estuviste presente, aquí, ahora, sin pensar en lo que tienes que hacer después? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente exististe sin necesidad de justificarlo? ¿Cuándo fue la última vez que viviste un momento por el momento mismo, no porque fuera productivo o útil o te acercara a alguna meta, sino simplemente porque estabas vivo y ese momento existía y era suficiente? ¿Cuándo fue la última vez que no convertiste algo hermoso en una oportunidad de optimización? ¿Cuándo fue la última vez que simplemente fuiste sin tener que ser alguien? ¿Cuándo fue la última vez que te permitiste simplemente existir sin sentir que estabas fallando? Porque esa es la trampa más insidiosa, la trampa que no parece trampa, la trampa que parece progreso. La trampa de la era del rendimiento no es que trabajemos demasiado, no es solo que tengamos muchas tareas o que estemos muy ocupados. Eso es solo el síntoma visible. La trampa es mucho más profunda, mucho más insidiosa, mucho más total, mucho más devastadora. Es que ya no sabemos existir sin producir. Es que hemos olvidado cómo se siente simplemente ser, sin tener que hacer algo constantemente.
Es que hemos perdido la capacidad de habitar el presente sin convertirlo en inversión para el futuro. Es que hemos perdido contacto con la vida que no sirve para nada más que para ser vivida. Es que hemos olvidado que hay valor en lo que no produce nada. Convertimos todo en rendimiento, absolutamente todo. No hay nada sagrado, no hay nada que escape, no hay un solo aspecto de nuestra vida que no hayamos colonizado con la lógica del rendimiento. El descanso se vuelve tiempo de recuperación para ser más productivo. Ya no descansas porque tu cuerpo lo necesita o porque simplemente quieres, porque te apetece estar quieto, porque necesitas silencio, porque tu alma pide pausa, sino porque sabes que si no descansas, vas a rendir menos mañana. El descanso se vuelve inversión, se vuelve estrategia, se vuelve otra forma de trabajo, se vuelve otra tarea en tu lista de optimización. Descansas para rendir, no para vivir. Duermes para ser productivo, no porque el sueño sea sagrado. El ejercicio se vuelve optimización del cuerpo. Ya no te mueves por el placer de moverte, por sentir tu cuerpo vivo, por la alegría del movimiento, por el disfrute puro de usar tus músculos, por el simple hecho de que tu cuerpo quiere moverse, sino porque estás optimizando tu máquina, mejorando tu rendimiento, invirtiendo en tu salud para poder producir más años, para poder seguir siendo útil más tiempo, para poder seguir compitiendo, para poder seguir siendo relevante. Las relaciones se vuelven networking. Ya no conoces gente porque te interesa conectar con otros seres humanos, porque te intriga su historia, porque disfrutas su compañía, porque necesitas conexión humana real, porque quieres compartir tu vida con alguien, sino porque esa persona puede ser útil, puede abrirte puertas, puede ayudarte a avanzar, puede contribuir a tu carrera, puede ser una inversión en tu futuro, puede aumentar tu valor en el mercado. El tiempo libre se vuelve contenido para redes sociales. Ya no vives experiencias por vivirlas, por sentirlas, por estar presente en ellas, por el simple placer de experimentar algo nuevo, por la alegría de estar vivo y sentir el mundo, sino por cómo se verán cuando las publiques, por cuántos likes generarán, por cómo contribuirán a tu marca personal, por cómo demostrarán que estás viviendo una vida interesante, exitosa, envidiable, productiva, por cómo probarán que no estás desperdiciando tu vida. Hasta el amor se vuelve trabajo emocional que debemos gestionar eficientemente. Hasta la amistad se vuelve red de contactos que debemos cultivar estratégicamente. Hasta la familia se vuelve obligación que debemos balancear con nuestros proyectos de vida. Hasta los hijos se vuelven proyectos que debemos optimizar. Hasta la paternidad se vuelve otra área donde debemos rendir. Hasta la espiritualidad se vuelve técnica de productividad. Meditamos no para conectar con nosotros mismos, no para encontrar paz, no para simplemente estar, no porque el silencio interior tenga valor en sí mismo, no porque necesitemos reconectarnos con algo más profundo, sino para rendir mejor en el trabajo, para reducir el estrés que nos impide producir, para ser más eficientes, para tomar mejores decisiones, para aumentar nuestra concentración. Practicamos mindfulness no para estar presentes, sino para ser más eficientes, para reducir el estrés que nos impide producir, para optimizar nuestro rendimiento cognitivo, para ser mejores máquinas de pensar. Hasta la terapia se vuelve inversión en nuestro capital humano. No vas al psicólogo porque estás sufriendo y necesitas ayuda, porque eres un ser humano vulnerable que está pasando por algo difícil, porque necesitas un espacio para procesar tu dolor,
porque necesitas que alguien te escuche sin juzgarte. Vas porque necesitas optimizarte, mejorar tu rendimiento emocional, convertirte en una versión más productiva de ti mismo, resolver tus problemas rápidamente, para poder volver a funcionar, para poder volver a rendir, para poder volver a ser útil. No hay nada que sea simplemente porque sí. Todo tiene que servir para algo. Todo tiene que tener un resultado. Todo tiene que medirse. Todo tiene que traducirse en alguna forma de progreso cuantificable. Todo tiene que tener un ROI, un retorno de inversión, una justificación en términos de utilidad. Todo tiene que contribuir a tu proyecto de autooptimización. Todo tiene que hacerte mejor, más rápido, más fuerte, más eficiente, más exitoso, más competitivo, más valioso. Todo tiene que sumar. Nada puede simplemente ser. Nada puede simplemente existir por el placer de existir. Nada puede ser gratuito, sin propósito, sin meta, sin objetivo. Todo debe justificarse. Todo debe rendir cuentas. Todo debe producir valor. Incluso tu dolor debe ser productivo. Debe enseñarte algo. Debe convertirse en crecimiento personal. ¿Cuántos pasos diste hoy? ¿Cuántas calorías quemaste? ¿Cuántas horas dormiste? Fue un sueño de calidad. ¿Alcanzaste el sueño profundo? ¿Cuántas horas fuiste productivo? ¿Cuántas horas de deep work completaste? ¿Cuántas tareas completaste? ¿Cuántos correos respondiste? ¿Cuántos proyectos avanzaste? ¿Cuántos libros leíste este año? ¿Cuántas páginas al día? ¿Cuántas habilidades nuevas aprendiste? ¿Cuántos idiomas hablas? ¿A qué nivel? ¿Cuántos cursos terminaste? ¿Cuántos certificados obtuviste? ¿Cuántas horas invertiste en desarrollo personal? ¿Cuánto creciste? ¿Cuánto avanzaste? ¿Cuánto mejoraste? ¿Cuánto más cerca estás de tus metas? ¿Cuánto más cerca estás de la versión ideal de ti mismo que nunca alcanzarás porque siempre se mueve más lejos? ¿Cuánto más necesitas hacer antes de poder descansar? ¿Cuánto más necesitas lograr antes de poder estar satisfecho? Metas, esa palabra que se convirtió en una obsesión, en un mandato, en una forma de vida, en la única forma legítima de existir, en la única manera aceptable de estar en el mundo. Porque si no tienes metas, no tienes dirección. Y si no tienes dirección, ¿qué sentido tiene tu vida? Si no estás yendo hacia algún lado, si no estás logrando algo, si no estás avanzando constantemente, si no estás mejorando todo el tiempo, entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Estás desperdiciando tu vida? ¿Estás siendo mediocre? ¿Estás conformándote? ¿Estás traicionando tu potencial? ¿Estás siendo perezoso? ¿Estás fallando? ¿Estás siendo irresponsable contigo mismo? ¿Estás dejando pasar oportunidades? ¿Estás quedándote atrás mientras otros avanzan? ¿Estás permitiendo que tu vida pase sin hacer nada significativo? ¿Estás desperdiciando el regalo de estar vivo? Pero nadie nos dijo que las metas son infinitas, que cuando alcanzas una, ya hay otra esperándote, que el sistema del rendimiento funciona precisamente así, manteniéndote siempre en movimiento, siempre persiguiendo algo, siempre sintiéndote incompleto, siempre sintiendo que te falta algo, siempre sintiendo que podrías estar haciendo más. Es como una cinta de correr que nunca se detiene y que cada vez va más rápido. Puedes correr más rápido, puedes esforzarte más, puedes optimizarte mejor, pero nunca llegas a ningún lado.
Nunca cruzas una línea de meta final. Nunca hay un momento donde puedes parar y decir, ya llegué. Nunca hay un momento donde puedes sentarte y sentir que cumpliste, porque si alguna vez llegaras, si alguna vez sintieras que ya es suficiente, si alguna vez te permitieras estar satisfecho, si alguna vez dijeras esto es todo lo que necesito, dejarías de producir y el sistema no puede permitirse eso. El sistema necesita tu insatisfacción constante, necesita que sigas corriendo, necesita que nunca estés satisfecho, necesita que siempre sientas que te falta algo, que podrías hacer más, que deberías ser mejor. Necesita mantenerte en un estado permanente de insuficiencia. Necesita que nunca te sientas completo. Necesita que siempre te sientas en deuda contigo mismo, porque sólo así seguirás produciendo, seguirás consumiendo, seguirás participando en este sistema que te está destruyendo, mientras te convence de que te está liberando. Nunca, nunca llegas a un punto en el que puedes decir, ya es suficiente, ya hice suficiente, ya soy suficiente, siempre hay más, siempre puedes ser mejor, siempre puedes hacer más, siempre puedes rendir más, siempre hay alguien que está haciendo más que tú, logrando más que tú, siendo más que tú, viviendo mejor que tú, más exitoso que tú, más feliz que tú, más realizado que tú. Y esa comparación constante, esa medición permanente de tu valor contra el de otros, esa competencia invisible pero omnipresente, te mantiene corriendo, te mantiene agotado, te mantiene perpetuamente insatisfecho contigo mismo, te mantiene en un estado permanente de carencia, de insuficiencia, de no ser suficiente, de nunca ser suficiente, de nunca hacer suficiente, de nunca tener suficiente, de nunca ser suficientemente bueno, de nunca estar a la altura de lo que podrías ser si tan solo te esforzaras un poco más, siempre un poco más. Y ese un poco más nunca termina, nunca se detiene, nunca dice ya. Y el cansancio que sientes no es accidental, no es mala suerte, no es que seas débil o que no sepas gestionar tu tiempo o que necesites más vitaminas o más disciplina o más fuerza de voluntad. No es que haya algo mal en ti, no es que no estés hecho para esto. Es el resultado lógico, inevitable, necesario de vivir así. Es el precio que pagas. Es el costo de existir en una sociedad que te dice que tu valor está en lo que produces, no en lo que eres. Es el precio de convertir tu vida en un proyecto de optimización constante. Es el precio de convertirte a ti mismo en un producto que debe mejorar constantemente, que debe actualizarse, que debe mantenerse competitivo, que debe seguir siendo relevante. Es el precio de nunca, nunca permitirte parar, porque parar es fracasar, parar es quedarse atrás, parar es desperdiciar tu potencial, parar es traicionarte a ti mismo, traicionar todo lo que podrías ser, todo lo que deberías estar logrando, todos los sueños que deberías estar persiguiendo. Y entonces sigues aunque estés exhausto, sigues aunque tu cuerpo te suplique que pares, sigues aunque tu mente esté al borde del colapso, sigues aunque tus relaciones se estén deteriorando, sigues aunque ya no sientas nada, sigues aunque hayas perdido contacto con por qué empezaste, sigues aunque ya no sepas para qué sigues,
Sigues porque detenerte da más miedo que seguir destruyéndote. Sigues porque has olvidado que existe otra forma de vivir. Sigues porque esta es la única velocidad que conoces. Sigues porque si paras, si realmente paras, tendrías que enfrentarte a preguntas que has estado evitando durante años. Tendrías que mirar el vacío que has estado llenando con actividad constante. Tendrías que sentir todo lo que has estado posponiendo mientras corrías. Tendrías que reconocer que tal vez toda esta carrera no te está llevando a ningún lado que realmente quieras ir. Tendrías que admitir que tal vez has estado viviendo la vida equivocada. Tendrías que enfrentarte a la posibilidad de que has desperdiciado años persiguiendo cosas que no querías realmente, que solo creías que tenías que querer, que te dijeron que debías querer. Y eso da más miedo que cualquier otra cosa. Así que sigues corriendo, porque mientras corres, no tienes que pensar, no tienes que sentir, no tienes que enfrentarte a nada de esto. Mientras corres, puedes fingir que todo tiene sentido. Pero hay algo que necesitas entender, algo que quizás nunca te dijeron, algo que nadie te va a decir porque el sistema necesita que no lo sepas, algo que cambia todo si realmente lo comprendes, algo que puede liberarte si lo dejas entrar, algo que puede salvarte si te atreves a creerlo. Este cansancio que sientes, este agotamiento profundo que no se cura con dormir, que no desaparece con vacaciones, que no se soluciona con más café o más vitaminas o más fuerza de voluntad o más técnicas de productividad. No es tu culpa. No eres tú quien está fallando. No eres débil. No eres insuficiente. No eres el problema. El problema no está en ti. No necesitas arreglarte. No necesitas ser más productivo. No necesitas optimizarte más. No necesitas más disciplina, más motivación, más fuerza de voluntad, más técnicas de gestión del tiempo, más cursos de desarrollo personal, más libros sobre éxito, más podcasts sobre crecimiento, más aplicaciones de productividad, más coaches, más mentores. No necesitas arreglarte porque no estás roto. Lo que está roto es el sistema. Lo que está enfermo es la forma en que hemos organizado la vida. Lo que está mal es la idea de que tu valor como ser humano depende de cuánto produces. Lo que necesitas es darte cuenta de que estás viviendo bajo un mandato invisible, un mandato que nunca cuestionas porque lo absorbiste antes de tener las herramientas para cuestionarlo. Un mandato que te dice que tu existencia debe justificarse a través del rendimiento, que tu vida debe ser útil, productiva, eficiente, que no tienes derecho a existir simplemente por existir, que cada momento de tu tiempo debe traducirse en alguna forma de valor, que descansar es perder el tiempo, que estar quieto es estar muerto, que no hacer nada es desperdiciar tu vida, que si no produces, no vales, que tu valor como ser humano es cuantificable, medible, comparable con el valor de otros seres humanos. Y ese mandato te está matando lentamente, silenciosamente, sistemáticamente, inexorablemente, pero te está matando. Hemos normalizado el agotamiento, lo hemos convertido en algo aspiracional, lo hemos convertido en virtud, lo hemos convertido en identidad, lo hemos convertido en señal de que estamos viviendo bien. Hemos convertido el cansancio en una señal de éxito. Hemos hecho del burnout una medalla de honor. Decimos, estoy tan ocupado con orgullo como si estar ocupado fuera sinónimo de importancia, como si tener la agenda llena significara tener una vida llena.
como si no tener tiempo para nada significara que estamos haciendo algo valioso, como si el agotamiento fuera prueba de que estamos viviendo intensamente, como si destruirte a ti mismo fuera evidencia de que estás comprometido con algo importante, como si el sufrimiento fuera el precio necesario del éxito. Compartimos nuestras rutinas de las 5 de la mañana como si fueran logros. Presumimos de cuánto trabajamos, de cuánto poco dormimos, de cuánto nos sacrificamos, de cuánto nos exigimos, de cuánto estamos dispuestos a sufrir por nuestras metas. Glamorizamos el sufrimiento, romantizamos el sacrificio, celebramos la autodestrucción, convertimos el dolor en virtud, hacemos del agotamiento una identidad. Y cuando alguien se quiebra, cuando alguien no puede más, cuando alguien finalmente colapsa bajo el peso de la autoexigencia, cuando alguien desarrolla ansiedad, depresión, ataques de pánico, enfermedades psicosomáticas, cuando alguien tiene un breakdown, cuando el cuerpo finalmente se revela y dice no más, decimos que no supo gestionar su tiempo, que no supo poner límites, que no supo cuidarse, que no fue lo suficientemente resiliente, que no tuvo la mentalidad correcta, que no fue lo suficientemente fuerte, que no quiso lo suficiente, que no se esforzó lo suficiente, que no tuvo la disciplina necesaria, como si el problema fuera individual, como si cada uno de nosotros estuviera fallando por separado, cuando en realidad estamos todos cayendo juntos bajo el peso de la misma mentira, la mentira de que somos lo que rendimos, la mentira de que nuestro valor es cuantificable, la mentira de que la vida es un problema de optimización que debemos resolver, la mentira de que si no eres excepcional, no mereces existir, la mentira de que ser promedio es ser un fracaso, la mentira de que tienes que destacar o desaparecer, la mentira de que la vida es una competencia, donde solo los que rinden más merecen estar aquí, pero no lo eres. Escúchame bien, escúchame de verdad, escúchame con todo tu ser. No eres tu productividad, no eres tus logros, no eres tus metas cumplidas, no eres tu currículum, no eres tu lista de tareas completadas, no eres tus estadísticas, no eres tus métricas, no eres tus números, no eres tu cuenta bancaria, no eres tu posición laboral, no eres tus títulos, no eres tus certificaciones, no eres tu marca personal, no eres tu impacto, no eres tu influencia, no eres cuántos seguidores tienes, no eres cuántos likes obtienes, no eres cuántas cosas has logrado, no eres tu rendimiento, no eres tu eficiencia, no eres tu valor de mercado, no eres nada de eso, eres mucho más que eso, eres infinitamente más que eso, eres inconmensurablemente más que eso, eres la persona que sueña sin propósito, que siente sin razón, que existe sin necesidad de justificarlo. Eres la persona que alguna vez supo estar en silencio sin sentir que estaba desperdiciando tiempo, que alguna vez supo mirar una puesta de sol sin pensar en convertirla en contenido, que alguna vez supo reír sin analizar por qué, que alguna vez supo llorar sin intentar convertirlo en aprendizaje, que alguna vez supo jugar sin competir, que alguna vez supo crear sin buscar reconocimiento, que alguna vez supo amar sin calcular, que alguna vez supo vivir sin medir, que alguna vez supo soñar sin preocuparse por la practicidad, que alguna vez supo simplemente ser, sin la necesidad de demostrar nada a nadie. Y esa persona sigue ahí,
debajo de todo el cansancio, debajo de todas las capas de exigencia que has construido sobre ti mismo, debajo de todos los deberías y tendrías con los que te castigas cada día, debajo de todas las voces que te dicen que no eres suficiente, debajo de todo el ruido del rendimiento, debajo de todas las máscaras que has aprendido a usar, debajo de todas las versiones de ti mismo que has construido para impresionar a otros, esa persona sigue ahí, esperando que recuerdes que existir no es una tarea que debes completar, que vivir no es un proyecto que debes optimizar, que estar aquí, en este mundo, en este momento, respirando, sintiendo, siendo, ya es suficiente, más que suficiente. Es todo, es más de lo que necesitas ser, es más de lo que nadie tiene derecho a pedirte. Es todo lo que siempre necesitaste ser, pero para encontrar a esa persona, para volver a ti mismo, para recuperar lo que perdiste mientras corrías sin saber hacia dónde, necesitas hacer algo que te aterra, necesitas parar, no para ser más productivo después, no para recuperarte y volver a rendir mejor, no para recargar baterías y seguir funcionando como una máquina bien aceitada, no para tomar un respiro antes de volver a la carrera, no para optimizar tu descanso, no para hacer un reset y volver más fuerte, sino parar de verdad, parar sin propósito, parar sin meta, parar sin agenda, parar sin plan, parar sin estrategia, parar sin que tenga que servir para algo, parar sin convertir el descanso en otra tarea más que debes cumplir eficientemente, parar y permitirte ser lo que sea que eres cuando no estás intentando ser nada en particular, parar y enfrentarte a todo lo que has estado evitando mientras corrías, parar y sentir todo lo que has estado posponiendo mientras te mantenías ocupado, parar y mirar todo lo que has estado ignorando mientras producías, parar y escuchar esa voz que has estado silenciando con ruido constante, parar y recordar quién eras antes de aprender que tenías que ser útil, parar y recuperar contacto con esa parte de ti que sabe que hay algo más importante que rendir, parar y permitirte simplemente existir sin tener que justificar tu existencia, parar y descubrir que eres valioso simplemente por estar vivo, que no necesitas demostrar nada, que no necesitas lograr nada, que ya eres suficiente. Quizás descansar no sea dejar de hacer, quizás sea volver a ser, volver a esa parte de ti que no necesita producir para valer, volver a esa simplicidad que olvidaste, volver a la vida que existe antes del rendimiento, debajo del rendimiento, más allá del rendimiento. Una vida que no se mide, que no se cuantifica, que no se optimiza, que no se compara, que no se exhibe, que no se convierte en contenido. Una vida que simplemente se vive, que simplemente se siente, que simplemente es. Y en esa vida, en ese regreso a lo esencial, en ese retorno a lo que siempre fuiste antes de aprender que tenías que ser útil, encontrarás lo que el rendimiento nunca podrá darte. Encontrarás paz, encontrarás descanso verdadero, encontrarás a ti mismo, encontrarás la vida que dejaste atrás mientras corrías y descubrirás que esa vida simple y ordinaria, que no impresiona a nadie, que no genera contenido, que no se puede medir, que no contribuye a ninguna métrica, que no demuestra nada, que no te hace especial, es la única vida que vale la pena vivir. Es la única vida que es realmente tuya. Es la única vida
donde puedes ser realmente libre. Es la única vida donde puedes ser realmente tú. Es la vida que siempre estuvo esperándote, esperando que dejaras de correr para poder encontrarla, esperando que te cansaras lo suficiente para finalmente parar, esperando que te rompieras lo suficiente para finalmente rendirte, esperando que perdieras todo lo demás para poder encontrarte a ti mismo. Y tal vez ese sea el regalo del cansancio. Tal vez ese sea su propósito, no destruirte, sino despertarte, no romperte, sino liberarte, no matarte, sino devolverte a la vida real, a tu vida, a la única vida que realmente importa, a la vida que no necesita ser excepcional para ser valiosa, a la vida que simplemente es